Espero se esté escuchando bien. Hola, hola, hola a todos. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hola a todos. Gracias a todos los que se están conectando día a día. Creo que hoy ya empezó a hacer un poco más de frío en Egipto. Eh, Está un poco más fresco. eh, y como las bodas están habilitadas solo en espacios libres afuera, creo que cada vez hay menos bodas. Así que eh, mm, mejor para mí. Por el momento está todo tranquilo. O creo que no, hay una boda pero está del otro lado. Porque estoy escuchando la música. Ay, pero tengo sueño. Bueno, entonces, hoy es sábado. Estoy un poco perdido. Estoy tratando de ubicarme. Como verán, como verán, yo hago así mi reloj. Bueno, no tengo reloj, pero miro y digo, uy, son las 8:15. No, no, no me preparo absolutamente nada. Ya, ya se volvió cotidiano y mm, no tengo nada que ocultar. I don't have anything to hide. Bien, entonces, vamos al tema de hoy. ¿Mm? El tema de hoy es egocentrismo y egoísmo. ¿Cómo van con ese tema? ¿Todos bien? Es un gran tema. Hemos hablado ya del ego en videos anteriores. Eh, pero es un gran tema debido a que, como siempre, volvemos a lo mismo para todos los nuevos y también para repetirlo a todos. eh, que tenemos un muy mal concepto de lo que es el ego y por eso lo voy a ir repitiendo varias veces. Porque es algo que tenemos que tratar de entender de otra forma. ¿Mm? Y dejar de pensarlo desde nuestra visión tan, ah, ¿cómo se diría? ¿Cuál sería la palabra? Una visión tan pecaminosa, podría decirse, del ego. Solemos tratar de hablar del ego como si el ego fuese un mecanismo, eh, un mecanismo que nos separa de los otros, que nos hace creer más importantes que los otros. ¿Mm? Por lo tanto, muchas veces creemos que cuando queremos todo para nosotros, nos hacemos llamar egoístas, ¿sí? Cuando somos que no nos importa el resto, que queremos todo para nosotros, o que somos egocentristas cuando estoy todo el tiempo hablando de mí mismo, ¿sí? Y no estoy pensando también en el prójimo. ¿Mm? Bien, y esta percepción del concepto de egoísmo y egocentrismo es que ha hecho a lo largo de toda esta historia hacer que consideremos al ego como el malo. ¿Mm? Eh, como si fuera el malo de la película. Y obviamente en el proceso de la espiritualidad, una de las espiritualidad me refiero no solamente a nuestra espiritualidad de hoy, sino a la espiritualidad religiosa también, a toda espiritualidad, ¿sí? A todo lo que sea religioso, espiritual, que tenga que ver con lo trascendental, solemos decir, considerar de que el ego es un impedimento para entender al otro, que el ego es algo que nos separa del otro, que el ego es el malo. ¿Mm? Pero básicamente, ¿por qué surge este concepto? ¿Por qué surge este concepto de el yo es malo? ¿Mm? Vamos a ir entonces al pasado para tratar de entender, como siempre, el origen de todas las cosas. Bien, en primer lugar, vamos a el griego clásico.
En la lengua griega, ego significa yo. Simple como eso, yo. Cuando yo digo yo, Matías, en griego y latín se diría ego, Matías. Empezando ya desde esta base fundamental, el ego hace referencia al individuo, a la persona. Ego es un pronombre, simple como eso. ¿Por qué el ego se convirtió en algo malo? Vamos entonces a la historia. Nosotros ahora estamos viviendo una sociedad basada en el individualismo, o sea que el ego es algo muy común en nuestra civilización, porque estamos basados en la persona, porque es una civilización basada en el individuo que muestra lo que es hacia los demás, como estoy haciendo yo, que me están viendo en una pantalla, que estoy hablando. Esto lo hacen miles de personas. Hoy tenemos la posibilidad de que un individuo se muestre tal cual es, se muestre completamente frente a muchos otros. Y por lo tanto es una civilización que le está dando mucha importancia al individuo. Esta cualidad que tiene nuestro tiempo actual de poder hablar de uno a uno, ¿sí? Yo aquí, sin intermediarios, poder hablar con los otros, hace que el individuo cobre un rol fundamental en nuestra civilización. Bien, pero esto es desde hace muy poco, en realidad. Esta civilización que permite que cada individuo del planeta pueda tener palabra, es desde hace muy poco. Pero en realidad, desde el origen de la civilización, nuestras culturas, nuestros pueblos se formaron y sobrevivieron a través del tiempo gracias a la interacción de esos individuos, no a través de la muestra no solo, sino a través de la agrupación. Es decir que el concepto de grupo era más importante. Y si alguien de ese grupo se superponía a los demás, era básicamente ir en contra del grupo. Básicamente, el concepto de que el concepto grupal es el que nos ha ayudado a subsistir a los grandes retos de la historia, ¿sí? Cuando había hambre, cuando había frío, cuando había un enemigo, si no estábamos juntos, si no funcionamos como un todo, nos moríamos. Esto lo que hace es que el grupo cree una cultura y una religión, un pensamiento en el cual ser individualista te lleva a la muerte, al conflicto. Entonces, a lo largo del tiempo, ¿qué se dijo? Que lo que había que hacer para poder sobrevivir era ayudarse los unos a los otros. Amar al prójimo como si fueras tú mismo. Cuando nos ayudamos entre todos como una sola fuerza, nadie es más importante que el otro y todos podemos seguir viviendo. Es bonito, ¿no? Con el tiempo, este concepto fue haciendo que se considerara que ser individualista era algo negativo. Por lo tanto, cualquier cosa que un individuo dijera, yo lo sé hacer mejor, o yo lo puedo hacer de otra manera, o hiciera algo diferente, se consideraba un hereje, se consideraba alguien que estaba en contra del grupo. Entonces, desde este punto de vista, ¿sí?, se fue creando el concepto de egoísmo y egocentrismo. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que de repente una persona, un individuo,
vio que podía ser diferente al grupo y que tal vez podía mejorar, ¿no? O que no hacía falta hacer lo mismo que hacían todos. Lo que se dio cuenta esa persona es que si todos siguen haciendo exactamente lo mismo, no hay crecimiento. Se mantiene todo, pero no hay crecimiento. Entonces, fíjense que desde que este concepto fue heredado, eh, este concepto eh, con el tiempo fue siendo heredado a los planos espirituales, sin religión, pero quedó en los planos espirituales. Y ese concepto espiritual pasó a nosotros, a la New Age, podría decir, con los conceptos de que no hay que ser egoísta, que no hay que creerse el centro del universo. Y seguimos repitiendo lo mismo que hace muchísimo tiempo, ¿sí? Que el ego es malo. Lo mismo que decían las religiones. Entonces, qué hizo la espiritualidad? Al egocentrismo llamó esencia y al egoísmo le llamó empoderamiento. ¿No les suena eso? Podríamos decir, son las mismas cosas llamadas de una forma diferente. They are the same things called in a different way. Fíjense, egocentrismo significa el yo en el centro. El yo en el centro. ¿Y qué es lo que siempre se nos dice? Hay que volver al centro. Hay que volver al eje. Vuelve a ti mismo. Céntrate en ti mismo. Encuentra tu eje. Todas esas palabras se resumen en la palabra egocentrismo. Simple. Cuando decimos encuentra tu esencia en el centro de tu corazón, lo que estamos diciendo es, hey, ego, ve al centro. Y por el lado, egoísmo, cuando decimos tengo que empoderarme, ¿sí? Y digo, yo soy el creador de mi propia realidad, yo puedo cambiar el mundo, yo puedo tener lo que yo quiera, soy un co-creador de la existencia, yo puedo hacer lo que quiera. Se llama egoísmo. Básicamente, egoísmo es ego, que significa yo, e ismo, del griego, que significa movimiento, igual que sismo, ¿sí? Un movimiento telúrico. Ismo es movimiento. Egoísmo es cuando el yo se mueve para hacer algo. Entonces, fíjense si lo único que hemos hecho no es cambiarle la palabra a algo para llamarlo más bonito. No sé si todos conocen la expresión, pero básicamente es la misma mierda con distinto olor. Entonces, vamos a lo siguiente, a lo de siempre. ¿Cuál es el objetivo de este mes? Equilibrarlo, ¿sí? Equilibrarlo. ¿Y por qué hay que equilibrar esto? Porque, porque cuando el egoísmo y el egocentrismo están desbalanceados, son los conceptos que nosotros consideramos realmente egoísmo y egocentrismo. Ahora lo voy a explicar. Bien, vamos a entenderlo más o menos de esta manera. La Tierra, la Tierra tiene un eje, ¿sí? La Tierra tiene un eje. Bien. Esta Tierra
que tiene un polo norte y un polo sur, se mueve por un eje que va girando sobre sí mismo, ¿sí? A esto le podemos decir que la Tierra es egocéntrica. ¿Por qué es egocéntrica la Tierra? Porque tiene un polo norte y un polo sur sobre el cual gira sobre sí mismo. Pero a su vez, la Tierra tiene otro movimiento, que es el movimiento pendulante que tiene la Tierra, que se mueve así, y que es la que crea los solsticios y los equinoccios. Las 4 estaciones que conocemos se genera por otro tipo de eje, ¿sí? Que es un eje de 24 grados aproximadamente, ¿no? 23, 20, por ahí, grados, que giran de esta manera. Entonces, a lo largo de la rotación alrededor del Sol, la Tierra va haciendo este giro, ¿sí? Un giro así, su norte va haciendo este giro, por lo tanto, eso, se llama, ¿cómo era? Traslación, no sé cómo se dice en inglés esto. Entonces, sería el proceso de traslación que va creando las estaciones. Bien, este movimiento es el que nosotros en la Tierra vamos a llamar egoísmo, ¿sí? El movimiento de la Tierra. Es decir, que la rotación terrestre sobre un eje, ¿sí? Sobre el eje de sí mismo, esa rotación se llama egocentrismo porque la Tierra gira sobre sí misma. Mientras que, y siempre es igual, ¿sí? Mientras que la traslación lo que hace, ¿sí? El movimiento que se genera en este, en este, ¿es traslación? Precesión, ¿cómo se llama? Precesión. Me sonaba raro, traslación es trasladarse. No es, perdón, ahí está el concepto. La precesión. Entonces, básicamente, ¿sí? Lo que hace en este movimiento es moverse. Entonces es egoísmo, ¿sí? Ahí está, la precesión de las diferentes estaciones. Entonces, en este concepto, ¿sí? En este concepto de movimiento, eh, podemos entender que uno, el egocentrismo, está siempre sobre sí mismo, ¿sí? Y el egoísmo permite el cambio, la transformación. ¿Esto qué significa? Que si un ser reconoce su centro y desde su centro se permite transformar, está en equilibrio. Y por lo tanto el concepto de egocentrismo y egoísmo están en equilibrio, porque estoy en mi eje permitiéndome transformarme a mí mismo. ¿Cuál es entonces el error? O sea, ¿dónde está el conflicto? El conflicto está cuando el planeta o el ser no está en su centro, cuando su centro está torcido, ¿sí? Gira mal y su movimiento no es ordenado y transformador, sino que es caótico. Entonces, este concepto, ¿sí? esta idea es la que nos hace entender que no es el problema el egocentrismo o el egoísmo. No es el problema esos dos conceptos. El problema que tenemos es que los hemos dejado tanto durante tanto tiempo, creyendo que eran cosas malas, que hemos perdido el eje y hemos dejado de transformarnos para cambiar, que es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hay que hacer es reordenar al ego. El ego no se puede eliminar. El ego hay que
equilibrarlo. Eliminar el ego es básicamente desaparecer, no existir. Por eso, recordemos estos conceptos. Los conceptos que nosotros tenemos negativos de egoísmo y egocentrismo se refieren al desequilibrio que yo tengo por no haberlo utilizado correctamente. Entonces, como todo en la vida, como todo, no hay nada bueno ni nada malo. ¿Sí? Lo único que hay es desequilibrio. Simplemente eso. Por esto, a lo largo de nuestra vida, una de las grandes cosas que tenemos que lograr entender es que no existe nada malo afuera. Que no existe nada malo ni afuera ni adentro. Que no existe nada bueno ni afuera ni adentro. Que lo único que existe es equilibrio, algo que está equilibrado o algo que está desequilibrado. Solo eso. Es todo lo que hay. Por lo tanto, nuestra única tarea en nuestra vida es equilibrarlas. Y obviamente la pregunta sería, ¿cómo las equilibro? Obvio, ¿cómo hago para equilibrarlo? Bueno, en primer lugar, tengo que encontrar ¿qué? El centro. ¿Cuál es el centro? El centro, el origen, el punto central, la semilla de ese conflicto. Una vez que entiendo la semilla, entiendo el potencial. Ahí está, entiendo el potencial. Y una vez que entiendo el potencial, me doy cuenta de lo que ha hecho hacia afuera, los cambios que ha realizado. Y a través de los cambios me doy cuenta de la transformación que buscaba. ¿Sí? Entonces empiezo a redirigir la transformación. Y acá está la gran tarea de cada uno, de cada individuo. Y la gran tarea de cada uno, de cada individuo, es que las cosas no se equilibran de la misma manera. Cada uno tiene que encontrar su propia forma de equilibrio. Obviamente que vamos a seguir hablando de este tema muchas veces, ¿sí? Así que no se preocupen. Vamos a seguir profundizando en muchos de estos temas. Pero antes de hacerse las preguntas específicas, hay que entender el contexto. Por eso es importante lo que hablamos recién. Así que vamos paso a paso, ¿sí? Bueno, hay tantas cosas. Se me vienen un montón de cosas que digo, uy, claro, hay que explicar esto. Digo, no. Tenemos 270 días. Vamos a la información del día de hoy, entonces. La vibración del día, Fiel. La afirmación es yo soy el flujo de las conexiones. Que es a algunas personas en inglés, bueno, gracias por las correcciones que me van haciendo en inglés a algunas personas. Eh, obviamente voy improvisando en inglés, porque tampoco es que sea un, un erudito en inglés. Quería decir que algunas personas me dijeron que no diga flux, que diga flow, ¿sí? Porque, bueno, está más relacionado con el fluir, pero no estoy hablando no estoy hablando de fluir, ¿sí? Estoy literalmente hablando de un flujo, ¿sí? De un flujo, de una corriente mucho más orgánica. Por eso la palabra, no uso la palabra flujo de cierta forma, sino la uso más orgánica, ¿sí? Que sería flux, que tiene que ver con más
de acá, no tanto de fluir, y quería que se diferencie. Plexo solar. Y el código del día, la información del día, es la teidad. Y dice, las dos fuerzas, sean cuales sean, tienen la potencialidad de crear, y aquello que crean es el producto neutro de la polaridad. Así, la Trinidad es el concepto de toda creación en sí, razón por la cual conoceremos a la divinidad como un aspecto inevitablemente trino: sonido, luz y forma, vibración, energía y materia, madre, padre e hijo, protón, electrón y neutrón, música, arte y arquitectura, vegetal y animal. Yo soy el flujo de las conexiones. Bueno, vamos entonces a la alineación. Nos sentamos cómodamente. Estoy, perdón, pero estoy como un viejo de 80 años. Tengo en mi interior a mi propio anciano interno que ya está haciendo todas esas cosas que imagino haciendo a mis 80 años. Las estoy practicando ya. Ponemos cómodos, comenzamos a estirar el cuerpo, bostezamos y cuando voy relajando, dejo caer todo el peso. Me concentro solo en mi respiración, en el aire ingresando por mi cuerpo, transformando todos mis órganos en viento. Siento el aire a mi alrededor, el viento rodeándome y conectándose con el viento de mi interior, como uno. Siento la energía de mi cuerpo comenzar a moverse en forma de espiral dentro, junto al viento espiralado, al torbellino dentro de mi cuerpo. Siento los colores moverse. Siento la energía de mi alma expresarse por mi piel y expandirse el viento a mi alrededor, creando un torbellino de color arcoíris. Inspiro.
Pongo mis manos mirando hacia el cielo, a la altura de mi corazón. Tomo conciencia de la luz del yo soy, brillando como el sol por encima de mí, descendiendo hacia mí. Percibo la luz atravesar mi corona, tercer ojo, laringe, corazón y anclarse en el plexo de un hermoso color amarillo. Desde el centro de mi plexo comienza a irradiar como un sol, llenando mis manos de energía de color amarillo, lumínica como dos soles. Estos soles son el centro que me recuerdan quién soy. En una mano se encuentra mi egocentrismo y en la otra mi egoísmo. Tomo conciencia de que a lo largo de mi vida he hecho uso de ambas, que muchas veces en mi vida, a veces sin darme cuenta, he sido egocéntrico y en muchos otros momentos he sido egoísta. Tomo conciencia de que el único error entre ambos fue mi desequilibrio. Por eso, pongo la intención de recordar que egocentrismo es volver al centro y que egoísmo es permitirme expandirme y transformarme, empoderar a mi ser. Por esto, a través de mi sonido, pongo la intención de equilibrar estos dos conceptos para estar en equilibrio, en armonía con todo lo que yo soy. Llevo mis manos al corazón, unificando estos dos conceptos. Y les uno en mi vibración.
Yo soy el flujo de todas las conexiones. Yo soy el flujo de todas las conexiones. Yo soy el flujo de todas las conexiones. Reconozco así el poder de estar en el cero. Ego, sum. Yo soy. Ego, sum. Inspiro profundo y comienzo a llevar esta información por todo mi cuerpo, acariciando, estirando y bostezando. Y lentamente voy volviendo aquí y ahora, abriendo los ojos. Bien. Espero todos bien, espero estén todos bien. Beban mucha agua, descansen para asimilar la información. Les recuerdo, ¿sí? Para las personas que vienen preguntando siempre, recuerden que en el blog está toda la información. El blog es yosoy.red. Lo buscan en internet y les va a aparecer. Bueno, sin más eso, y agradecerles a todos por poner me gusta en todos los videos. Así llegamos a más gente. Nos vemos hasta mañana a la misma hora. Adiós.